Vamos a saludar a quien nos acompaña en esta oportunidad, Abraham Pérez en los estudios. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días y buena madrugada para todos los televidentes. Claro que sí, comenzamos la semana. Y bueno, hablamos de economía. Le decía, un evento que de repente está tomando mucha atención por el contexto adverso, cómo están los países. Es el momento en que se realizan las evaluaciones. El Fondo Monetario hablaba de una proyección de 3.7%, entonces sabrá en cuestión de días también cuál es el crecimiento de Bolivia. Pero todo aquello nos lleva a un encuentro que se desarrolló en Oruro. Y se habla de la situación de Bolivia y se habla también de la situación que tienen los países en América Latina. Así es un encuentro de economistas que convocado por el Banco Central con una universidad pública, se hace en diferentes lugares. El 9º encuentro de economistas que tiene cada vez más asistentes. Hubo una cosa de 3.000 inscritos que venían de Santa Cruz, de Cochabamba, obviamente de Oruro, estudiantes y docentes. Muy bien. Y el tema que se tocó fue los avances que se tuvo en América Latina y las perspectivas hacia adelante. Se tuvo 3 invitados que vinieron del exterior, específicamente con temáticas que tengan que ver con esto. Estuvo Kicillof, que fue ministro de Economía en el gobierno de Cristina Kirchner, actualmente es diputado por la provincia de Buenos Aires en Argentina. Vino de la Universidad de Buenos Aires un señor Asiaín también, y Aligolín de UNICEF, que habló sobre respecto al desarrollo y la inclusión de la niñez en el desarrollo. Pero creo que una de las disertaciones más importantes fue aquella del exministro de la Argentina, que planteó cómo había crecido América Latina en el último periodo de los gobiernos populares, de los gobiernos progresistas, y es interesante cómo se destaca Bolivia, por ejemplo, en términos de crecimiento, uno de los crecimientos en términos de promedios, mejor que los de América Latina en relación a los países como del Brasil. La Argentina está por 5.4, nosotros tenemos un promedio de 5, y hay algunos países que se han mantenido en modelos neoliberales, como que no ha sido muy relevante su crecimiento de promedio, ¿no? Esto destaca en su alocución o en su intervención el exministro de la Argentina, y también va a plantear que quedaría por hacer en términos de lo que va en el futuro, ¿no? La perspectiva que se tiene. Advierte evidentemente lo negativo que hubo en su país en relación a que volvió el neoliberalismo y que cómo está, ¿no es cierto?, afectando sobre todo al bolsillo, al ingreso de los sectores populares. Sube la luz, sube el gas, sube todos los servicios, se disminuyen más bien los impuestos a la oligarquía argentina. Bueno, es realmente Argentina dio un cambio radical. No, en realidad en Argentina lo que ha sucedido, él mismo lo afirma, es que volvió el neoliberalismo. Y el neoliberalismo inmediatamente lo que hace, ¿no es cierto?, devalúa, y al devaluar su moneda, inmediatamente afecta obviamente a los consumidores, y los consumidores que tienen bajos ingresos. Hay una despedida de empleados públicos y otras también despiden, hay desempleo crece. Y luego pues suben las tarifas, ¿no? Además de los ingresos, ¿no?, disminuyen y suben las tarifas, ¿no? Ese es un retorno muy así de frente del neoliberalismo. Entonces lo que advierte en su exposición es que Bolivia debería, o sea, evitarse esa situación, porque Bolivia tiene esos indicadores en un entorno de crisis, porque todos finalmente entraron a la crisis, y en Bolivia nota esa crisis porque se llevó políticas interesantes en ese tiempo de crecimiento, ¿no? Es básicamente eso lo que planteó, y el otro también planteó haciendo énfasis en que a Bolivia en realidad le fue bien en relación a los otros países vecinos. De hecho, cuando se habla del modelo económico, cuando se habla de la estabilidad económica, sea puntos más, puntos menos, incluso organismos internacionales hacen referencia a esto. Esto se refleja en el diario, en el cotidiano de la gente, del boliviano, a través de diferentes indicadores. Así es, se refleja en el hecho de que, por ejemplo, el comercio ha aumentado, se refleja en el hecho de que hay incremento en los ahorros, ¿no?, en el sistema financiero, en el sistema bancario. Se ha hecho, por ejemplo, en el Banco Central una suerte de levantamiento, de un estudio de quiénes ahorran en los bonos del Banco Central, es decir, la estructura social, y existen maestros, existen compañeros albañiles, existen campesinos en esa estructura de ahorro, lo que significa que, bueno, si pensamos hace 15 años atrás, pues estos sectores no tenían lo suficiente como para poder ahorrar, ¿no? Se nota en eso, en esos indicadores, se nota obviamente en los indicadores de consumo, y lo que realmente se nota es que el
consumo interno, es decir, la demanda y la oferta interna de nuestro mercado interno al interior, eso es lo que ha colaborado y ayudado y coadyuvado mayormente ya al crecimiento en los últimos 3 años y en los anteriores años también. Si ponemos esto, era importante decir cómo vemos esto que dicen los organismos internacionales del mismo país sobre la solidez en este tipo de cotidianidad, ¿no? En los indicadores. Y voy a enlazar el tema también, señor Abraham, a una reunión que tuvo el presidente Evo Morales con el canciller chino, una visita la pasada semana. Hubo repercusiones positivas por buscar socios estratégicos en otro nivel sin condiciones, y China es un país muy importante como potencia emergente. Pero también hubo críticas, ¿no? Hubo críticas, y ahí es que respondía el presidente Evo Morales para decir quienes critican este tipo de relaciones, bueno, buscan el pasado, ¿no? Bueno, en realidad lo que está aconteciendo es algo mundial, ¿no? Esta unipolaridad que había con un dominante que era los Estados Unidos en términos de economía, de política, qué sé yo, cambió a una multipolaridad, aparecieron los países emergentes y entre ellos está la China. Y la China, la India, la propia Rusia, que obviamente tienen las posibilidades de hacer inversiones hacia el resto del planeta, ¿no? Tienen una política totalmente distinta a la política de expansión que tiene, que sigue teniendo, que siempre tuvo los Estados Unidos. Por lo tanto, hay una pugna. Los Estados Unidos obviamente se siente resentida, no quisiera que la China asuma el liderazgo de la economía mundial, y lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, varios frentes. Uno de esos frentes es desprestigiar a las inversiones chinas en todo el mundo, y utiliza sus agentes, utiliza agentes o personas tal vez posiblemente ingenuas que van criticando estas inversiones chinas y no entienden, ¿no es cierto?, la necesidad de que la China como tal, ¿no es cierto?, como una segunda potencia mundial en este momento, pueda ser un aliado estratégico. Y creo que en Bolivia, a partir de las decisiones de arriba del presidente, vicepresidente y todo el gabinete económico, han tomado la decisión, ¿no es cierto?, de asumir esta alianza estratégica con la China, y en ese sentido obviamente hay estos créditos que, si uno ve la información que arroja el Banco Central en su página, ¿no es cierto?, de estos créditos, por lo menos la mitad del monto, es un monto muy grande, ¿no es cierto?, un poco menos de la mitad son créditos que no tienen tasa de interés, ¿no? O sea, son interés cero. Los plazos fluctúan más o menos en un promedio de 20 años, por lo tanto son créditos a largo plazo. Son créditos que tienen años de gracia entre 9, 10, 11, 15 años, ¿no es cierto? Y la mitad de estos créditos tienen una tasa de interés de 2% fijo. 2% que no va a cambiar, porque hay créditos en los cuales uno, por ejemplo, hace un contrato a tasa LIBOR, y cuando la tasa LIBOR inmediatamente ajuste. Eso es lo que nos ocurrió en la crisis de la deuda de los 80. Nos cambiaron, ¿no es cierto?, la tasa LIBOR subió, la mayoría de los créditos eran tasa LIBOR, subió y llegamos a pagar más en intereses que en el principal. Eso le iba a decir, para ser muy claros, muy concretos. Usted nos ha dado estos elementos de los créditos chinos, que que el interés en muchos de los casos no existe, el 2% en algunos de los casos, se mantiene a 20 años, con años de gracia. Sí. ¿Cuál era el otro panorama? El panorama anterior, cuando entramos en la crisis de la deuda externa, que asumimos también en los tiempos de la dictadura de Banzer, asumimos mucha deuda, ¿no es cierto?, mucha deuda en relación a nuestro PIB, ¿no? Hubo épocas en las que llegamos que nuestra deuda externa era el 95% de nuestro PIB, es decir, por cada 100 que nosotros producíamos, 95 era nuestra deuda. Ahora estamos en un caso en el cual, ¿no es cierto?, estamos en el 18, o sea, de 100 que producimos, 18 debemos, ¿no? Entonces tenemos una holgura porque el umbral que se llama de los organismos internacionales que han puesto un límite para prestar a estos países que hemos entrado en etapas de crisis de deuda es el 45%. Es decir, cuando llegamos al 45% en relación a nuestro producto, es como que los organismos ya desconfían y dicen, mejor no le prestaremos porque ha llegado al umbral. Nosotros estamos en el 18%. O sea, tiene capacidad. Tenemos esa capacidad, esa holgura, ¿no es cierto?, como para tener una deuda sostenible. Esa es una diferencia. La tasa de interés es que antes era ajustable y por lo tanto se aumentaba, y por eso llegó la crisis de la deuda externa, que además no teníamos divisas para poder pagarlas, porque ¿con qué se paga la deuda externa? Se paga con divisas. Y para eso sirven las reservas internacionales, para pagar deuda y para también cubrir las importaciones.
La otra diferencia es que nos prestábamos, en las épocas neoliberales, nos prestábamos para pagar sueldos, para cubrir gastos corrientes, para pagar aguinaldos, ¿no es cierto? Entonces íbamos a limosnear por todo lado para que nos puedan prestar y obviamente nos prestaban con condiciones. ¿Ya? Muy bien, les prestamos esto, el Fondo Monetario decía, pero ustedes van a tener que privatizar esto, van a tener que capitalizar esto, van a tener que cambiar estas leyes y estas otras leyes. Habían condiciones que tenían que ver ya con el aspecto del manejo de la política. Esa es la diferencia. Estos créditos chinos no nos ponen esas condiciones. Y además estos créditos no son para pagar sueldos, no es para cubrir gasto corriente. Son créditos que tienen que ver con carreteras, el propio satélite también está crédito. Entonces son, ¿no? Y aquellos que no tienen tasa de interés, esos créditos tienen que ver con proyectos en cooperación económica, cooperación técnica por parte de este país. Por lo tanto, son créditos totalmente diferentes, ¿no es cierto?, y bueno, se habló mucho de la posibilidad, ¿no es cierto?, de que haya créditos para megaproyectos y que podríamos llegar incluso con un crédito mayor a los 7.000. Eso, incluido eso, si acaso se diera, ¿no es cierto?, podríamos llegar al 25%, a lo más 24, 25%. Todavía con mucho sobre nuestro PIB, que tuviéramos todavía mucho. Ha sido un gusto conversar estos minutos y lo vamos a esperar en una siguiente oportunidad. Ya, muchas gracias pues, a ustedes. Abraham Pérez nos ha acompañado en los estudios. Nosotros finalizamos la entrevista. En instantes estaríamos con la primera edición de Noticias. Buenos días, permiso.